Hoy día vamos a trabajar con el circuito divisor de voltaje con carga. El ejemplo que vamos a analizar pertenece al libro de Boelstad llamado Introducción al análisis de circuito, 12ª edición. El problema es el problema 30. A continuación vamos a leer el enunciado del problema. Dado el divisor de voltaje de la figura, A. Determinar el voltaje E de la fuente. B. Determinar los resistores de carga RL2 y RL3. Y C. Determinar los resistores del divisor de voltaje R1, R2 y R3. Muy bien, entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es, cada vez que resolvemos un problema, es plantear los datos. Entonces, como datos, yo tengo la corriente que está ingresando al divisor de tensión y al circuito de carga, que vale 72 mA. Primer dato. Después tengo tanto las corrientes del resistor de carga RL1, que vale 40, como el de RL2, que vale 12, y finalmente la corriente que circula en RL3, que vale 8 mA. A continuación, también tengo de dato las caídas de tensión en las cargas RL2, las cuales valen 48 voltios, y la caída de tensión en la resistencia de carga 3, que vale 24 voltios. Y como dato adicional, el problema me informa de que RL1 vale 1,6 kiloohms. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces explicitados los datos del problema. Ahora vamos a ver las incógnitas. Lo que me pregunta el problema es la tensión de la fuente E. ¿Cuánto vale esta tensión? La tensión que está ingresando a la alimentación del divisor y las cargas. Después me pregunta por los valores de los tres resistores que componen el divisor de tensión o divisor de voltaje. Y finalmente me preguntan por los valores de los resistores de carga, RL2 y RL3. Bueno, este tipo de circuitos se resuelve utilizando la combinación de la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a empezar calculando la incógnita referida a la fuente E. Bueno, el cálculo de la fuente E por inspección directa, ya tenemos el dato acá de la corriente y tenemos el dato de la resistencia. Así que la tensión que existe, la tensión o voltaje que existe en RL1 es exactamente la tensión de la fuente. Por lo tanto, planteamos la ley de Ohm y RL1 por RL1, que es igual a 40 por 10 a la menos 3, porque hemos colocado todas las unidades en amperes, por 1,6 por 10 a la 3, porque la unidad está en ohmios. El resultado es 64 voltios para la fuente de tensión. Primera incógnita resuelta. Ahora, para calcular R1, es decir, el valor de esta resistencia, voy a tener que ir introduciéndome en el circuito. Entonces, lo primero que necesito para llegar a R1 es tener la corriente que va a circular por R1. Entonces voy a analizar este nodo. Voy a sacar este nodo que está acá, lo voy a colocar acá y voy a analizarlo por la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces analizo que por dato del problema al nodo está ingresando 72 mA y está egresando o abandonando por la rama de carga 1 40. Al plantear entonces la ley de corrientes de Kirchhoff, me queda que I serían los 72 menos IRL1, que son los valores de 40, me van a poder determinar el valor de corriente que está circulando hacia IR1, hacia el resistor R1. Y ese resultado, después de trabajar algebraicamente, me dice que 72 menos 40 me da 32 mA. Entonces, ya tengo la corriente que está circulando por R1.
¿Qué es lo que me está faltando? Bien, necesito la caída de tensión. La caída de tensión sobre este resistor R1. Para tal fin, lo que voy a hacer es aplicar la ley de tensiones o la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, en una malla cerrada. Vuelvo a dibujar el circuito tomando como centro la caída de tensión en R1. Sé por datos del problema que esto lo puedo considerar una fuente que vale 48 voltios y sé que este borne que está acá, respecto al cierre del circuito o a la conexión de tierra del circuito, vale 64 voltios. Planteada mi malla cerrada, empiezo a analizar desde el extremo inferior izquierdo. Tengo un signo negativo, escribo menos 64, continúo por acá, tengo la caída de tensión en R1, es positiva, continúo acá, tengo la caída de tensión que dice que vale 48 voltios y vuelvo al retorno de mi malla. Por lo tanto, eso lo igualo a 0. Produciendo el despeje de la caída de tensión en R1, me da que tengo 16 voltios en este sector del circuito. Bien, la aplicación de la ley de Ohm para calcular el valor del resistor 1 es inmediata. Por lo tanto, la caída de tensión sobre la corriente que está circulando sobre el resistor 1 me da 16 dividido 32 por 10 a la menos 3, recuerden que trabajamos con amperes, me da 500 ohmios. Bien, entonces ya hemos resuelto la segunda incógnita. Vamos a resolver la tercera. Es el mismo tipo de análisis. Ahora tengo que ingresar hacia este sector del circuito. Ya tengo de datos la corriente que circula acá y tengo la corriente que está egresando hacia la carga 2. Entonces voy a analizar este nodo con la ley de corrientes de Kirchhoff. Sé que ingresan al nodo 32 mA y que egresan 12 mA. Vuelvo a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, como 32 mA están ingresando, los tomo como positivos y a las otras dos corrientes las tomo como negativas e igualo a 0. A partir de allí despejo la corriente que va a circular únicamente por el resistor 2 y eso me termina dando algebraicamente 20 mA. Muy bien, entonces ya tengo la corriente que está circulando por el resistor 2. Pero para la aplicación directa de la ley de Ohm necesito saber la caída de tensión entre estos dos puntos. Y eso es muy sencillo, porque ya tengo el valor de 48 voltios en este nodo y tengo el valor de 24 voltios. Entonces cuando planteo una malla cerrada, fíjense, tengo 48 voltios, analizo desde acá del extremo inferior, como negativo, porque es una fuente que está ingresando energía. A partir de allí tengo la caída de tensión sobre el resistor 2. Y finalmente, a continuación, se opone una fuente ficticia, que es una caída de tensión de 24 voltios. Planteo entonces menos 48 más BR2 más 24, igualado a 0. Despejo y obtengo que la caída de tensión sobre R2 es igual a 24 voltios. Ahí aplico directamente la ley de Ohm para calcular R2 porque ya tengo la corriente y tengo la tensión. Entonces R2 es igual a BR2 sobre IR2, lo que es igual a 24 dividido 20 por 10 a la menos 3. Acuérdense que siempre normalizamos los cálculos en amperes y en ohmios en respecto a las unidades. De tal forma que la unidad siempre me va a dar, por ejemplo, ohmios. El resultado es 1200 ohmios. Entonces, la segunda incógnita está solucionada. Y vamos al tercer cálculo, que es el cálculo de R3. R3, lo mismo. Necesito analizar qué corriente está circulando por R3, por lo tanto tengo que analizar este nodo. Entonces planteo. Ese nodo está ingresando 20 mA, porque lo calculamos acá, están ingresando 8 mA, porque me da el dato del problema, por lo tanto, vuelvo a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces digo, como ingresan 20 mA es signo positivo y abandonan el nodo, IR3, que es el dato que necesito, la incógnita que quiero resolver, y 8, entonces tienen signo negativo. El despeje
algebraico me queda que la corriente sobre el resistor 3 va a ser 12 mA. Y ahí la aplicación de la ley de Ohm es directa, porque ya sabemos que este nodo tiene 24 voltios por definición del problema. Entonces, R3 es igual a 24 voltios dividido 12 por 10 a la menos 3 amperes, lo que me da 2000 ohmios. Entonces, la resistencia 3 tiene valor de 2000 ohmios. Me quedan únicamente los dos resistores de carga, los que voy a calcular por aplicación directa de la ley de Ohm. Cuando yo observo el resistor de carga, tengo la corriente y también tengo la tensión. Por lo tanto, reemplazo BRL2 vale 48 dividido IRL2 que vale 12 por 10 a la menos 3 y me da 4000 ohmios. Y el cálculo de la resistencia RL3 también tengo la corriente y tengo la tensión asociada a ese resistor. Por lo tanto, es aplicación directa de la ley de Ohm. Entonces, reemplazo los valores 24 dividido 8 por 10 a la menos 3 y me da 3000 ohms. De esa forma, hemos resuelto el problema del divisor de voltaje o divisor de tensión con carga. Recuerden que esto es muy importante, el divisor de tensión es este sector del circuito, mientras que las cargas, los resistores de carga, son estos tres circuitos. Es lo que conectamos al divisor de tensión. El subíndice L es porque en inglés la L está referida al término load, y load, traducido del inglés al castellano, significa carga. Entonces, este ha sido un ejercicio de análisis de circuito, porque no nos han dado los valores que constituyen tanto el divisor como las cargas. Bueno, con esto hemos terminado este ejemplo.